fobias son para muchas personas aspectos y elementos muy limitantes y angustiantes para su cotidianidad. De hecho, muchas de las personas que viven con fobias pero que muy influyentes en su vida, pasan, os diría yo, gran parte de su cotidianidad tratando de esquivarlas, sin hacer vida normal. Y yo creo que lo más importante, sin poder encontrar la causa y el origen más primario que desencadena o desencadenó esa fobia en sus vidas. Las fobias son miedos muy profundos e irracionales que subyacen en lo más profundo de nuestra psique, concretamente en nuestro inconsciente. A la espera, por supuesto, como todo ese material inconsciente, de ser resuelto, de poderlo observar, comprender y liberarlo emocionalmente. La persona que siente, o que mejor dicho, que tiene esa fobia, siente que está en peligro y que hay algo que le va a suceder, o al menos eso pasa por su cabeza, aunque la situación que esté experimentando no lleve ningún tipo de peligro ni de amenaza al respecto. Y por ende se activan para esa persona que lo vive como real los mecanismos que el cuerpo, que el psicocuerpo establece como defensa, ya sea el estrés, la ansiedad, la sudoración, incluso el congelamiento en muchos casos, la tensión corporal, ¿verdad? Las personas que tenéis algún tipo de fobia sentís incluso como el corazón palpita en exceso. En fin, son movimientos fisiológicos que de alguna manera se encienden para prevenir, para proteger a la persona ante esa, entre comillas, supuesta situación de amenaza o de peligro real para ella. Las fobias, como ya sabéis, pueden ser variopintas, desde objetos, situaciones o experiencias varias, animales, y de hecho ya tienen hasta un concepto propio. Por ejemplo, la aerofobia, ¿no? Que se suele decir que es el miedo a volar y el miedo más profundo, la fobia más común en la mayoría de los mortales. Pero también tenemos la claustrofobia, esos miedos o fobias a espacios cerrados, la agorafobia, ¿no? Otro de los miedos a las arañas más frecuente en muchísimas personas, la hematofobia, el miedo pues a la sangre, ¿no? Personas que incluso en alguna pequeña intervención o para una simple pues, extracción de un diente y cuando aparece la sangre entran en colapso, ¿no? La acrofobia, el miedo a las alturas, y así podríamos hablar de una lista, yo creo que cada vez más larga e interminable. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque desde el punto de vista médico no se sabe prácticamente nada. Desde el ámbito más terapéutico, psicológico, pues bueno, hay pautas donde podemos, a través de la respiración, a través incluso de reeducar en algunos aspectos muy cognitivos, pero evidentemente eso está en un nivel muy profundo que si no vamos a su origen y la persona puede ver de dónde nace ese principio y cuál es la activación que en la vida presente está ejerciendo, realmente poco se puede hacer. Y aquí sí que es sumamente conocido pues, el gran aporte de las terapias de hipnosis, en este caso las terapias hipnóticas, y en particular la hipnosis expansiva, para ir al origen y a la causa fundamental de estas fobias. En particular, a través del análisis de la conciencia, tratamos de ir al origen de estas fobias. Y os diría que hay como tres ámbitos o cuatro aspectos muy importantes que pueden aparecer y que realmente tienen ese origen y tienen lugar a la fobia y a ese miedo irracional que estamos viviendo en la vida presente. En primer lugar, y la más frecuente, es verdad que suele ser esa experiencia que hayamos podido tener en una vida pasada. Es decir, nuestra conciencia ha podido vivir una experiencia de muerte en una situación compleja para nosotros y que en esa muerte ha podido haber y existir un atrapamiento de la conciencia que de alguna manera es la que se emplea como memoria activa en la presente encarnación. Y eso puede ser, como hemos vivido en muchas encarnaciones, ya sabéis, en esa cadena larga y extensa de vidas, pues podemos haber tenido muertes variopintas, ya sea con una picadura letal de una araña
un aplastamiento, enterrados vivos, muertes en aviones, por inhalación, por congelamiento. Pensar que hemos experimentado la muerte de muchísimas formas. Y es verdad que en esos momentos donde son muertes angustiantes, como ya sabéis, la conciencia suele retirarse antes, pero es verdad que allí se queda, en esa experiencia, todavía sin cerrar, un fractal de esa conciencia, que es la que de alguna manera hace que se active en la vida actual, vuelvo a insistir, ese reflejo, esa memoria o ese programa que da lugar a la fobia que tenemos actualmente, pero que, insisto, puede ser que tenga un origen en una vida anterior. Eso lo hemos visto, lo hemos analizado muchas veces en el análisis de la conciencia, y la persona lo que hace es revivir esa experiencia, la siente, la libera y es capaz de comprenderla para, evidentemente, trascenderla. También nos hemos dado cuenta que en ese análisis de conciencia los aspectos sistémicos y transgeneracionales tienen una carga pero que muy importante. Es decir, toda esa información de nuestros ancestros, de ese inconsciente familiar, que sobre todo viene a través de la tercera y cuarta generación, es decir, estamos hablando de ya muchísimas generaciones, tienen y pueden tener una incidencia en algunas de esas fobias que algún ancestro en particular pudo tener, y esa información acaba pasando por el linaje y podemos recibir de una forma directa en nuestra vida presente. Eso también se puede ver incluso en el análisis de la conciencia y de alguna manera se puede comprender, se puede liberar y se puede trascender. En tercer lugar, os diría, las experiencias perinatales a veces pasan desapercibidas, pero son pero que muy relevantes. Es decir, en la vida intrauterina nuestra particular hemos vivido muchísimas cosas, sobre todo principalmente a través de mamá. Sentimos sus sentimientos, sentimos cómo son sus pensamientos, sentimos absolutamente todo en nuestro ámbito intrauterino de todo lo que está pasando externamente. Y puede ser que en algún momento mamá principalmente, que es donde realmente tenemos esa conexión directa con ella, pueda haber tenido un miedo muy relevante, muy importante, incluso que tenga que ver con nosotros, alguna mala noticia sobre el embarazo, alguna noticia desafortunada pues en términos de su trabajo, vete a saber qué, pero lo haya vivido mamá de una forma muy dura, os diría, muy dolorosa, y ese miedo lo hemos de alguna manera observado nosotros y lo hemos asimilado como propios. Con lo cual, la parte intrauterina sabéis que es muy importante y en estos casos también puede tener una cierta relevancia. Y como no, también puede suceder, y no por ello menos importante, ya por último, que esas fobias que estemos viviendo en esta vida actual tengan su origen sobre todo y principalmente en el primer septenio de vida, es decir, donde tenemos muchísima sensibilidad, donde tenemos realmente muchísima conexión, ¿no? con lo que nos pasa con nosotros interiormente, con todo el exterior. Somos muy sensibles, tenemos pues eso, un grado de apertura hacia el mundo, hacia los demás, muy clara, y a veces pues esa conexión o esa hipersensibilidad que tenemos en esos primeros años de vida pues puede ser que cierta experiencia la podamos vivir de una forma pues agresiva o incluso percibirla como un peligro real, y es ahí donde creamos una estructura defensiva y creamos pues ese miedo tan intenso y atroz en el que se convierte pues la fobia en particular, sea del tipo que sea, insisto. Pues espero, queridos amigos, que puedas resultar de interés y, como os digo, tratar de observar si hay algún miedo a veces pasan desapercibidos, el miedo pues a subir a un ascensor, el miedo pues a tocar no sé qué tipo de planta. Bien, todo eso también tiene un significado profundo y lo que tenemos que observar si eso nos está incapacitando en nuestras vidas y nos está limitando para tratar de vivir de una forma mucho más plena. Os mando, como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias.